Hola queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, esperando que la paz de Dios esté en medio de vuestras vidas, en medio de estos tiempos donde hay frío, donde hay incertidumbre, donde hay un montón de cosas que a veces pueden hacer que nuestro corazón se atemorice, ¿cierto? Hay ahí una inquietud que no se sabe qué va a pasar, pero el cristiano debe aprender a confiar en el Señor, debe aprender a depender única y exclusivamente de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que la verdad lo dilaté un poquito, quería hablarlo hace ya un buen tiempo atrás, ya por tiempo, por situaciones que se han dado, no se pudo realizar, ya lo iba a hacer por Facebook, pero problemas de conexión que hemos tenido, no sabemos por qué, ya no hemos podido darlo. Pero hoy día yo quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Me dio un poquito calor. Quiero compartirlo con cada uno de ustedes, ya, y es hablar sobre los unitarios o el unicitarismo. Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es una nueva religión? ¿Es una nueva doctrina? La verdad, hermanos, que los unicitarios, llamados de una forma teológica, unicitarios, son los que representan los solo Jesús. ¿Ya? Y usted me dirá, eso es una secta. Pero hay iglesias pentecostales, derivados de la rama pentecostal, que también tienen esta enseñanza o esta doctrina. ¿Ya? Y muchas veces estas enseñanzas, como yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, a veces el cristiano que busca adorar a Dios, que busca servir al Señor de una mejor manera, toma de diferentes lados enseñanza y hace un menjunje ahí, una macedonia, una mezcla. ¿Ya? Y aunque no lo crea, hay muchas personas, siendo inclusive de la rama pentecostal, que también tienen esta creencia. ¿Ya? De hecho, se le llama el pentecostalismo unicitario. Esta rama, por decirlo así, comenzó en el año 1913, ¿ya? Y empezó supuestamente con una revelación a una persona específica, donde se comenzó a cuestionar la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Y se empezó a desarrollar la doctrina de la unicidad, ¿ya? Estos, entre comillas, pentecostales bautizados en el Espíritu Santo comenzaron con esta doctrina, y una de las fuertes enseñanzas es que solamente se debe bautizar en el nombre de Jesús. Por ahí alguien, me acuerdo, me hizo la pregunta hace un tiempo atrás y yo también le di la respuesta también por medio de las redes sociales, y también se los enseñé a los hermanos, ya este gran error que a veces tenemos nosotros cuando empezamos a buscar y a tomar de diferentes partes y hacemos la mezcla, y ahí vienen un montón de errores. Ya, la verdad, hermanos, que cuando uno ve o analiza y mira la doctrina de los unicitarios, eh, uno se da cuenta que están errados y están pasando por alto todo lo que es la Biblia por seguir un versículo o un capítulo específico. A los unicitarios en sí están en contra de de la Trinidad, están en contra del bautismo por fe, están en contra eh, de enseñanzas que, que- que son vitales para que el cristiano pueda ser edificado ya en los caminos del Señor. Hoy día yo quiero compartir con ustedes precisamente esas enseñanzas. ¿Para qué? No para cuestionar, no para criticar ni para juzgar, para que analicemos nuestra propia vida, porque déjenme decirle que hay cristianos que van a las iglesias evangélicas,
que sin ser unicitarias, que creen en la Trinidad, toman estas fuentes, toman estas enseñanzas y las practican las vociferan, ¿cierto? No es que es como los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, hay que bautizar en el nombre de Jesús. Pero tú crees en la Trinidad, sí, sí creo en la Trinidad, pero hay que bautizar en el nombre. Entonces hacemos esa mezcla. Y es ahí, hermano, donde uno se confunde. Y confunde también a los demás hermanos. ¿Ya? Empiezo con Mateo 24, donde la Escritura nos declara y nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Y esto es precisamente lo que hoy día tenemos, hermano, una enseñanza a medias de la verdad, mezclada con mentira. Y cuando eso sucede, no tenemos una verdad completa, tenemos una mentira. Y eso a veces produce, vuelvo a repetirlo, que el cristiano viva sin saber qué dirección correcta poder tomar. Como les dije, el pentecostalismo unicitario nace en el año 1913, precisamente en Estados Unidos, donde se nacen las más herejías que hoy día existen, precisamente en ese país. Ya había un pastor llamado, aquí tengo el nombre, Robert McLister, que era de Canadá, de las Asambleas de Dios. Y con esto no estoy juzgando a las Asambleas de Dios. Ojo, no estoy juzgando a las Asambleas de Dios. ¿Ya? Porque hay que, cuando nos retrocedemos a la historia muy antigua, 1008, 1009, estaban los pentecostales, que son los originales, por decirlo así, y después viene una rama de pentecostales que son más carismáticos y que la lengua y todo eso, el bautismo y las danzas, cosa que en los primeros pentecostales no existía eso. ¿Ya? Lo mismo en los asambleístas. ¿Ya? Los asambleístas de Dios tenían una línea y con el tiempo, cuando se fueron tergiversando, algunos hermanos comenzaron a tomar cosas incorrectas y comenzaron a enseñarlas. ¿Ya? Este pastor ya de las asambleas de Dios tenía esta misma tendencia. Comenzó ahí ¿cómo se llama? Comenzó a tomar supuestamente revelaciones, ya comenzó a tomar supuestamente enseñanzas que el Espíritu Santo le hablaba y comenzó ahí a hablar, no, el Espíritu Santo me enseña que la doctrina de la Trinidad, mire hermano, casi 1900 años. Y esto es lo que a veces uno no entiende de las personas. Eh, yo generalmente le digo a los hermanos, si usted tiene duda de algo, vea la historia de la iglesia primitiva, la historia de los padres de la iglesia, la historia de la iglesia hasta la reforma y después de la reforma, vea cómo se comportaban, cómo eran, y se va a dar cuenta realmente si lo que ellos hacían está correcto o no está correcto. Todo lo que yo le estoy nombrando, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia hasta la reforma y un poco después de la reforma, seguían la misma línea que los apóstoles. Y todo desde el año 1900 en adelante se empieza un montón de enseñanzas y falsas enseñanzas que la iglesia ha adoptado, los ha tomado para sí y los practica y los enseña. Y entonces ya no tenemos esa misma línea que tenían los antiguos. Entonces, cuando hay algo en la Biblia que a mí no me cuadra, que no me ve, yo me voy a la historia y digo, a ver, vamos a ver. Y alguien me dice, pastor, pero ¿cómo sabemos? Hay escritos. Todos, desde la iglesia primitiva en adelante, escribieron. Hay escritos que nos enseñan y nos hablan realmente cómo debían comportarse o cómo deberían ser. ¿Ya? Eh, este pastor de Canadá comenzó a hablar y a decir
que primeramente que Jesucristo era Jehová del Antiguo Testamento, manifestado en carne, y que la doctrina de la Trinidad era falsa. ¿Ya? Comenzó este pastor a juzgar que el bautismo en agua solo debía ser realizado en el nombre de Jesucristo. En ese momento, y de hecho, usted lo puede ver en el libro de los Hechos, solamente se nombra el bautismo en el Espíritu, perdón, en el nombre de Jesús. Y en base a ese libro, el libro de los Hechos, ellos basan su doctrina sin considerar los demás libros, sin considerar los evangelios. Ya en ese tiempo este pastor estaba en un campamento, comenzó a hablarle a los pastores que había recibido una revelación, etcétera, etcétera, y comenzó a, a hablarles que se debían bautizar. Y comenzaron a rebautizarse, porque ya algunos estaban bautizados. Comenzaron a rebautizarse en el nombre de Jesús y comenzaron a predicar desde los púlpitos de esa temática, ¿no? Contra la Trinidad y contra el bautismo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Esa es más o menos su enseñanza. Y usted va a encontrar, hermano mío, va a encontrar hermanitos, si usted va a decir, pero este hermano es de fe, una hermana fiel al Señor, pero va a encontrar a alguien que va a tener esta línea, no, se tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Lo expliqué en algún momento qué significaba esto. Y en algún momento voy a entregar algún archivo o algún estudio y lo voy a publicar para que nos pueda quedar un poco más claro. Primeramente vamos a ver algunas erróneas enseñanzas de estos personajes. Primeramente, donde niegan la doctrina de la Trinidad. Los pentecostales unitarios afirman que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son una misma persona. Y usted va a decir, pero eso no es lo que creemos nosotros. No. Nosotros, los que somos trinitarios, creemos que la Trinidad es la doctrina de un solo Dios en tres personas. Y cada persona tiene su esencia y su voluntad diferente. El Padre tiene una voluntad, el Hijo tiene una voluntad y el Espíritu Santo tiene una voluntad. ¿Ya? Los pentecostales, digámoslo así, trinitarios, no creen que son tres personas diferentes. La Trinidad no afirma que existen tres dioses, uno solo, dividido en esencia, perdón, en tres. ¿Ya? Y es bueno aclarar este asunto. Y algún día vamos a hablar sobre la Trinidad para que nos pueda quedar un poco más, más ¿cómo decirle? Más entendible en nuestra vida, ¿ya? Porque en algún momento ya enseñé la Trinidad, pero lo vamos a volver a hacer. ¿Ya? Y como decía, es bueno aclarar este punto, ya que los unicitarios acusan a los que creemos en la Trinidad, que nosotros creemos en tres dioses. No, creemos en un solo Dios, pero dividido en tres personas. ¿Ya? La doctrina de la Trinidad establece que hay un solo Dios, en tres personas separadas y simultáneas. Por ejemplo, Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Hijo hablando con el Padre. Si fuera uno solo, el Hijo hablaría con sí mismo. Se diría, Padre, que soy yo, pasa de mí esta copa. No, aquí hace la diferencia que habla con otra persona. Y ese precisamente es el Padre. Mateo capítulo 26, 29 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nuevamente, hablando con otra persona. Aquí vemos a Jesús expresando su voluntad, su deseo, ¿ya? Pero se somete a la voluntad del Padre. Y esta es una característica de una persona que posee voluntad propia. ¿Ya? Vemos en este versículo que Jesús se somete a la voluntad del Padre, no a la voluntad de Él. Y eso muestra que Jesús tenía una voluntad separada o diferente a la del Padre. ¿Ya? Aquí tenemos dos voluntades, como cuando usted dice, Señor,
no quiero pasar esto, pero no se haga como yo quiero. Que la voluntad del Padre es una y mi deseo y mi voluntad es otra. Pero ambas se someten, o mi voluntad se somete a la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos personas separadas, los dos versículos que le nombré, en contraposición de la doctrina unitaria, ¿ya? Que dice que Dios, Jesús y el Espíritu Santo es Dios mismo, uno solo. Pero aquí vemos una división de dos personas. Todavía no llegamos a la Trinidad. ¿Ya? Juan, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 23, y aclaro que el libro de Juan habla mucho, hermanos, sobre el Hijo sometiendo su voluntad o su vida en obediencia al Padre. Habla mucho de eso. Juan capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros podemos tener una comprensión lectora sobre los versículos o las palabras que estamos viendo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guarda, y mi Padre diferencia de personas, le amará y vendremos, no dice vendré, vendremos, los dos en este caso vienen, ¿cierto? A la persona y haremos, no dice haré, singular, haremos, plural, más de dos personas. ¿Ya? Si Dios es una sola persona, ¿por qué Jesús usa los verbos plural, vendremos y haremos? Y eso es lo que muchas veces los unicitarios no saben responder. Se basan solamente en uno, dos, cuatro, cinco, seis versículos más o menos que tienen. Y eso es todo su ámbito. ¿Ya? Yo he tenido la oportunidad de hablar con unicitarios y un solo versículo echa por tierra y no saben cómo responder. Juan 1:1, y el verbo se hizo carne y el verbo habitó entre nosotros y el verbo en la eternidad era Dios y era con Dios. No saben explicar ese versículo. Para ellos ese versículo es muy contradictorio porque no saben cómo poder refutar lo que la misma palabra nos enseña. Por lo tanto, uno de los grandes errores que tiene el unicitario es refutar la Trinidad. Y si es cierto, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, aparecen las tres personas. Aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparecen los tres. Uno de los segundos errores que tienen los unicitarios es que niegan la justificación por fe. ¿Ya? Los pentecostales unicitarios sostienen que el bautismo en el nombre de Jesús es un requisito para salvación. Mateo capítulo 28, 19, 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Para que usted se pueda hacer la idea. Muchos dicen que este versículo es un versículo añadido, que no fue puesto en el original. El problema, hermanos, con los manuscritos, se lo voy a decir de una forma bien sencilla, es que existen varios manuscritos, algunos más antiguos que otros, ¿ya? Porque en ese tiempo habían copistas que copiaban el manuscrito, lo mandaban a una región, copiaban otro manuscrito del mismo y lo mandaban a otra región, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y muchos unicitarios dicen que este versículo fue añadido. El problema es que cuando usted lee un puro manuscrito, va a encontrarse que a lo mejor este pasaje, Mateo 28, del 19 al 20, no aparece. Y esto es lo que ocurre con los unicitarios. Ven un puro manuscrito, pero existen varios. Y resulta que en otro manuscrito, que los manuscritos fueron diferenciados con el abecedario,
A, B, C, D, manuscritos más antiguos que tienen a lo mejor no la letra A, tienen la letra Z, aparece, que tienen la letra del alfabeto del medio, la M, la N, la C, la D, que no es la A, para que me pueda entender, aparece. Mateo 28, 19 al 20. Por lo tanto, no es algo añadido. ¿Ya? El problema es que cuando nos basamos solamente en una cosa, yo leo este manuscrito y este manuscrito dice que no está este versículo, por lo tanto lo que sale en la Biblia es falso, pero resulta que en otro manuscrito sí está. Y en otro manuscrito más antiguo que el que yo leo, sí está y aparece. ¿Ya? El problema es que no buscamos más profundamente. Y vamos a la historia, no solamente de los manuscritos, vamos a la historia. La historia, los padres de la iglesia, Policarpo, eh, hablaron sobre la Trinidad. Montones de hombres de Dios que después de los apóstoles estuvieron ahí. ¿Ya? Orígenes, Agustín de Hipona, tienen escritos y aparecen y hablan sobre la Trinidad. Por lo tanto, no es una enseñanza dada por el hombre, sino que también era una enseñanza practicada por los cristianos. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando nosotros queremos negar la Trinidad, hermano. Porque la palabra Trinidad, vuelvo a decir, no aparece en la Biblia, pero su esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, actuando y obrando, aparece en la Escritura. Como dije, segundo error, los universitarios niegan la justificación por fe. Según Mateo 28, del 19 al 20, no está diciendo que el bautismo es necesario para la salvación. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, esto sería por obras. ¿Ya? Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo quiero que preste atención a este versículo, por favor, hermano mío. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y más el que no creyere será condenado. ¿Qué es lo que te salva y qué es lo que te condena? El creer. Y alguien me va a decir, no, porque dice la palabra bautizado. Ok, ¿qué te salva? Creer. ¿Por qué? Porque, ponga atención, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras versiones más antiguas dice, el que creyere y es bautizado es salvo. Pero el creer te produce la salvación. ¿Y cómo lo compruebo? Porque el mismo texto al final dice, más el que no creyere será condenado. Si hubiera la salvación, pudiera producir, perdón, si pudiera el bautismo producir salvación, diría, más el que no creyere y no fuera bautizado, no sería salvo. Pero el texto termina diciendo, más el que no creyere es condenado. Entonces, la esencia o el adjetivo o el texto o la oración principal que está hablando de ese versículo de Marcos 16, 16 es el creer. ¿Crees? Eres salvo. ¿No crees? No eres salvo. Listo. Pero los unicitarios toman estos pasajes para poder enseñar de una manera eh, incorrecta. ¿Ya? El versículo de Marcos hace énfasis en el creer. De hecho, el creer se repite dos veces, bautismo 1. El énfasis está en la fe, no en el bautismo, porque si fuera en el bautismo iría primero. ¿Ya? ¿Me entiende? Yo creo que sí. Otro versículo que muchas veces sacan a la luz es Hechos capítulo 2, versículo 38, donde dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuelvo a la misma temática. Según este versículo, no es el bautismo el que da perdón,
de pecado, sino el arrepentimiento. La primera palabra es la que produce la clave de todo. ¿Ya? Los unicitarios dicen que el bautismo es para poder recibir el perdón de pecado. No, hermano. Si esta versión o doctrina o enseñanza que dicen los unicitarios sería la correcta, o fuera la correcta, recibimos el perdón de pecados no por el arrepentimiento, sino por bautizarnos. Entonces no es necesario arrepentirse. Pero cada vez que hable del bautismo, cada vez que hable de la salvación, va a decir arrepentido y convertido, bautícese. ¿Ya? Y de hacer discípulos, ¿cierto? Prediquen, arrepiéntanse, creer, etcétera, etcétera. ¿Ya? El practicar un ritual, ¿es requisito para nuestra salvación? No. Y alguien me va a decir, sí, el unicitario me va a decir, sí, sí es requisito. Y ahí donde una enseñanza bien básica, pero bien profunda. ¿El ladrón se bautizó? No. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Fue salvo? Sí. ¿Qué necesitas para ser salvo? Creer. Si el bautismo fuera un ritual, perdón, es un ritual, es una ceremonia, ¿cierto? Que si fuera, según lo unicitario, factible para ser salvo. Entonces la salvación, hermanos, no sería por gracia, la salvación sería por obras. Significaría que necesitamos hacer algo para alcanzar la salvación y eso va en contra de toda la escritura, de toda la enseñanza. ¿Ya? Por ejemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Juan 3:16, pasaje bien conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No aparece bautismo. Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No aparece bautismo. Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Romanos 10, del 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Aparece el bautismo? No, pero sí habla de salvación. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pasajes, hermanos míos, que nos hablan que la salvación es por gracia, por creer en Cristo, no por ser bautizado. Eh, si alguien dice ser cristiano, eh, pero no tiene buenas obras, ahí estamos en contra de la Escritura. La Escritura nos enseña que un verdadero cristiano va a tener buenas obras, no que va a hacer obras para alcanzar salvación. Somos salvos para hacer buenas obras. ¿Ya? Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Ya? Santiago 2:14 al 19 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Que tiene fe, que es salvo y ya creó, y no tiene obra, ¿podrá la fe salvarle?
Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aprovechen. Así también la fe, el creer, salvación, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Algún día vamos a hablar de ese versículo, que es bastante interesante. ¿Ya? El asunto, hermanos, nosotros somos salvos por gracia, por fe, por creer en Cristo, para hacer buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque si nos bautizáramos para alcanzar salvación o el perdón de pecados, tendríamos que hacer algo. Y eso significaría hacer obras. No, es al revés. Dios nos salva, nos limpia, nos perdona para que nosotros hagamos buenas obras. No hacemos buenas obras para alcanzar. ¿Estamos claros con eso? Sí. Amén. Gloria a Dios. Yo me respondo solo. Las obras sí son necesarias. Las obras son actos externos de una realidad interior. 1 Corintios 15, del 1 al 2 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ya? Las obras, hermanos, son necesarias, porque es lo que Cristo está haciendo en nosotros. Dios hace algo en nosotros y eso se tiene que ver reflejado en nuestras acciones. Otro de los errores que cometen los unicitarios, como dije al principio, son o sostienen que el bautismo debe ser en el nombre, solamente en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre ni en el Hijo. Ya la fórmula esa del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dije en algún momento, ellos critican mucho que no se encuentra en la Biblia. ¿Ya? ¿Ya? Y para apoyar esta falsa doctrina, citan varios versículos de la Biblia que mencionan el bautismo en el nombre de Jesús y precisamente usan el libro de los Hechos para poder hablar en contra de la Trinidad. No usan ningún texto de cartas paulinas o de las cartas epistolares de los apóstoles, solamente usan el libro de los Hechos. Y yo en alguna ocasión ya les expliqué eh, por qué usan o por qué aparece solamente el nombre de Jesús en el libro de los Hechos. Y es porque le está predicando a los judíos. Y los judíos conocían a Dios, conocían al Espíritu Santo, pero no conocían al Hijo. ¿A quién tenían que dar a conocer? Al Hijo. Por esa razón los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Ya, Hechos capítulo 2, 38 son versículos que usan ellos para poder refutar en contra del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién les habla? Los judíos. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y este es un versículo que ellos no saben tampoco explicar, ¿ya? Porque algo sucedió con ese bautismo en el nombre de Jesús que como que no tuvo, no funcionó, porque los apóstoles fueron a orar y ni siquiera habían recibido, habían conocido al Espíritu Santo. Hermanos, si no conoces al Espíritu Santo no eres salvo, pero ellos se habían bautizado en el nombre de Jesús. O sea, ese bautismo no tuvo realmente el alcance que debería haber tenido. ¿Ya?
Los samaritanos obviamente eran descendientes de Manasés, Efraín, hijos de José. En pocas palabras, hermanos, son del pueblo judío y practican la misma religión que los judíos, o sea, los judíos. Hechos 10:48, y mandó bautizarle en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hechos 10:22, 10, perdón, capítulo 2, versículo 22 también. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír sus palabras. Según estos versículos que le nombré, Cornelio fue un prosélito. Un prosélito es un gentil que se convierte no al cristianismo, se convirtió al judaísmo. ¿Ya? Hechos 19:5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 3, versículos del 4 al 6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y su comida eran langosta y miel silvestre. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hechos capítulo 2, 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Muchos de estos versículos, si es cierto, hablan de Jesús. Ya les expliqué por qué. Porque los judíos conocían a Dios, conocían al Espíritu, pero no conocían al Hijo. Y se tenía que dar a conocer al Hijo. Esa es una de las razones por la que se bautizaron en el nombre de Jesús. Y como también se los expliqué, en algún momento, Jesús, ¿qué significa? Dios salva. Comentario. El Padre hablaba en el nombre de Dios, venía en representación de Dios. El Espíritu venía en representación de Dios, no necesitaban nada más. Era Dios mismo, por lo tanto la Trinidad se hace presente, porque es Dios quien salva. Ya, otro de los errores que cometen los unicitarios es que afirman, hermanos míos, que eh, para ser salvo hay que hablar en lenguas. Aleluya. Los pentecostales unicitarios dicen que si no hablas en otras lenguas no eres salvo. O sea, yo no sería salvo porque yo hablo solamente algo de español. Nada más. No sé nada más. No sé inglés, no sé francés, no sé mapungún, y eso que tengo raíces mapuche. No, Mari Mari, que es un saludo, es lo único que sé, nada más. ¿Ya? Estas personas dicen que a veces las personas siguen perdidas cuando no hablan en lenguas. Y aunque uno diga: "Ay, hoy recibí a Cristo como mi Salvador", si no hablas en lengua no eres salvo. Y ellos citan algunos versículos para eh, poder dar a conocer su falsa enseñanza. Por ejemplo, Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y ellos toman de, si es que el Espíritu, no hablas en lengua, no tienes al Espíritu, mi hermano. Eso es lo que están diciendo. ¿Ya? Primera de Corintios 12, versículos del 28 al 30, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Este versículo, hermano, yo siempre lo uso para poder refutarles a ellos. ¿Qué dice Pablo? ¿Hablan todos lengua? No. ¿Profetizan todos? No. Entonces, si yo no hablo lengua, soy salvo. No es necesariamente el hablar en lengua. Y esto lo copian mucho los pentecostales carismáticos, que no son unicitarios, que creen en la Trinidad, pero también lo copian, que si no hablas en lengua tú no eres salvo. Pero
no se basan en la escritura, en esta enseñanza. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Profetizan todos? No. ¿Hacen todos milagros? No. Solo algunos específicos. Pero eso no habla o se refiere a que si no lo haces, no eres salvo. ¿Ya? Eh, pasaje 1 Corintios 12 del 28 al 30. Es un pasaje que vemos que la iglesia primitiva no todos hablaban en lengua. 1 Corintios 14, 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hablo lo que está diciendo, oye, yo prefiero hablar 5 palabras que tú me entiendas a 10.000 palabras en lenguas desconocidas que tú no vas a entender el mensaje que te quiero enseñar. Eso es lo que quería decir Pablo. ¿Ya? Pablo lo que está diciendo es que no es tan importante, no es importante hablar en lengua. ¿Ya? 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y yo siempre me río porque hubo un hermanito que siempre me tomaba este versículo, decía, ve, si el apóstol Pablo hablaba en lengua, hablaba en lenguas angelicales, y yo quiero hablar en lenguas angelicales. Y yo le decía, pero hermano, mire, dice, si yo hablase, no está diciendo que lo hace, está haciendo alusión que si él lo hiciera, si él lo pudiera hacer, no que lo está haciendo. Ya, si yo hablase en lenguas humanas y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. ¿Ya? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí Pablo está diciendo que si yo hablo en lengua y no tengo amor, no me sirve. Por lo tanto, los unicitarios cuando dicen, no, hablar en lengua, si hablas en lengua eres salvo, no. Hay algo más importante. Y el apóstol Pablo lo declara y lo enseña. Hay algo más importante que hablar en lengua. Ya, Mateos 7, del 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces le declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores. ¿Ya? Aquí Jesús le está diciendo que el tener un don no es garantía de entrar al reino. Y para terminar, otra falsa enseñanza o actitud que tienen los unicitarios son legalistas. ¿Ya? El legalismo es un sistema de reglas, de reglamentos humanos que sirven para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. ¿Ya? Según ellos, el legalismo es una posición opuesta a la gracia. Por ejemplo, a las mujeres se les exige abstenerse de maquillaje, de arreglarse, de cortarse el cabello, de los pantalones, de colocarse cualquier prenda de oro, diamante, etcétera, etcétera. Hermana, si tú te tiñes el pelo, te pones color en tu pelo, te vas a ir al infierno porque eso es pecado, porque Dios no lo permite. Son legalistas. ¿Ya? En pocas palabras, la mujer no debe arreglarse. A los hombres se les exige estar bien vestidos, preferiblemente con corbata. ¿Ya? Para los pentecostales unicitarios estas cosas es para mostrarle al mundo un ejemplo de santidad, aunque por dentro estén sucios, inmundos, para ellos estar por fuera limpios. Eso es un mensaje para el mundo que es un ejemplo de santidad. ¿Ya? Cuando son buenas, los requisitos son buenos, hay que ir decentemente, hay que vestirse decentemente, hay que siempre pensar en no dañar al otro, ¿cierto? Eh, usar su buen traje porque vamos a la casa del Señor, vamos a adorar nuestra mejor pinta, como se dice, ¿ya? Pero no necesariamente establecer un sistema de cómo hacerlo. ¿Ya? El legalismo, hermanos, muchas veces nos lleva a la esclavitud.
el legalismo se vuelve pecado cuando lo vemos como un medio por el cual se juzga la espiritualidad de una persona. Y esto no solamente los universitarios lo tienen, el hombre por sí, la naturaleza del hombre es ser legalista. ¿Ya? Y eso te ha traído, hermano, mucho daño a la iglesia. Y con esto yo no estoy diciendo, ay, que me digan, el pastor es liberal, entonces vamos como queramos. No, hay que cuidarse, ¿cierto? La mujer vestir decentemente, siempre tratando de cuidar sus partes íntimas, eh, para no producir provocación en otros. Ya, ustedes me entienden. El hombre de igual manera, vestirse decentemente, ay, que viene el pastor facho, no, o el hermano facho, no, no, es vestirse decentemente, porque vamos a la casa del Señor a adorarle, exaltarle, pero vamos a darle lo mejor a Él. ¿Ya? Yo no soy un pastor que critique eh, la vestimenta, pero sí enseñamos que hay que vestirse decentemente, ¿ya? No con escote, pantalones sumamente apretados, ¿cierto? Que salte la figura no de la mujer, no, sino no vamos a eso, no vamos a provocar a los hombres a la iglesia, vamos a adorar al rey, por lo tanto, nos vestimos decentemente. ¿Ya? Lamentablemente, hay iglesias que son legalistas y los universitarios son muy legalistas en este sentido. ¿Ya? Maquillaje, usted se puede maquillar, pero eh, es como yo a veces digo, no se va a pintar al extremo, por hermano, si no va, no va a un culto facho, va a un culto para adorar al rey. Es la actitud que tenemos, hermanos míos. Si usted tiene un anillo de oro, lo usa. Si usted tiene alhajas, las usa. Si es su forma de vestir, es su forma de ser. Pero no con la intención de pretender creerse algo más, o de ser algo más, o de tener otra intención. La intención es adorar, servir y exaltar al Rey de Reyes. Amén. Esta es una básica enseñanza del universitario y mucho más que uno pudiera hablar, ¿no? O cómo refutarles, ¿cierto? Las palabras, la gramática, no sé, la interpretación que uno le pueda dar de los versículos. Pero hay que tener cuidado, cuidado cuando empezamos a escuchar eh, cosas que nos pueden tambalear. No va a hacer perder nuestra salvación, pero sí nos puede llevar a cometer actos erróneos. ¿Ya? Si alguien le dice por ahí, no, es que nosotros tenemos que bautizar en el nombre de Jesús, ya, sea inteligente, ya, sácame el libro de los hechos, muéstrame las cartas epistolares, muéstrame la Biblia, donde, aparte de los hechos, donde Dios manda que nosotros tengamos que bautizar. Porque lo único que aparece como bautismo es en el libro de los hechos, pero en los demás, Pablo, Juan, Pedro, no aparece nada de eso. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? Cuidado cuando tomamos esta falsa enseñanza. ¿Ya? No, es que solo Jesús, solo Él se merece toda gloria. Está el Hijo y está el Espíritu Santo. Están los tres, ¿ya? En favor de sus hijos. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando escuchamos, hermanos míos, eh, hay mucha falsa enseñanza, hermano. Yo no soy quien ande criticando, juzgando, pero uno a veces oh, se enreda de tantas cosas que escucha, pero que van con un solo versículo, y con un solo versículo yo no puedo hacer un dogma, una enseñanza, no puedo hacerlo. Tiene que estar alineado con toda la Biblia. ¿Ya? Y muchas veces ese versículo, esa interpretación de ese versículo va en contra de la línea de la Biblia. Y ahí es cuando hay que tener cuidado. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Prometo preparar un archivo y subirlo a Facebook, escrito referente a los unicitarios, para que lo podamos entender de una mejor manera. ¿Ya?
Que Dios les bendiga grandemente, que esta semana sea una semana de bendición para su vida. Y cuando hablo de bendición no estoy hablando de cosas materiales o cosas positivas, no, estoy hablando de una relación con el Señor, donde su presencia, su espíritu, wow, se derrame, transforme nuestra vida, nos haga crecer. Si al término de la semana usted dice, he crecido, he madurado, he aprendido algo que no sabía y que lo voy a llevar a la práctica, gloria a Dios por eso. Ha sido una semana de victoria. Pero si usted sigue siendo el mismo o sigue retrocediendo, no ha sido una semana de victoria. Y a lo mejor va a tener un aumento de sueldo, va a tener riqueza, no sé, va a tener un montón de cosas como bienes materiales o cierto que uno puede ver que llegaron, no, es que me compré una casa, me compré un auto, me llegaron muebles, oh, ha sido una semana de victoria, de bendición. No, si no has crecido espiritualmente, no ha sido una semana de victoria o de bendición. Y es eso, hermano, lo que nosotros tenemos que buscar, el ir creciendo todos los días y constantemente en los caminos del Señor. ¿Para qué? Para darle gloria a Él y ser mejor instrumentos usados en sus manos. Sin nada más que decir, que el Señor me los bendiga grandemente y nos encontramos. Y es sábado para un discipulado. Nuevamente, seguir hablando sobre el Espíritu Santo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y la iluminación en nuestras vidas, la luz que llega hacia nuestros corazones. Un abrazo, un beso a la distancia, mil bendiciones para cada uno de ustedes. Te amo en el amor del Señor. Chao, bendiciones.